Bendiciones, bendiciones, te saluda el cristiano evangélico David Iván Tavilo del canal de YouTube Defiende tu Fe, canal oficial. El día de hoy tenemos un debate para la gente que se viene uniendo a esta transmisión o que se va a unir en un futuro. Vamos a tener un debate el día de hoy con dos exponentes sobre un tema muy, pero muy interesante, el cual ha sido muy debatido, pero no por eso lo vamos a dejar de debatir, ¿o no? Hay muchas cosas que decir, muchas cosas que agregar, muchas cosas que ver, analizar, desglosar y averiguar sobre este tema tan interesante y tan profundo que vamos a ver, observar y escuchar el día de hoy. El tema de hoy es la iglesia verdadera. Ese es el debate del día de hoy. La iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Quién tiene la iglesia verdadera? ¿Cuáles son las características de la iglesia verdadera? ¿Qué es la iglesia verdadera? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, y para eso tenemos a dos exponentes, uno que es evangélico bautista particular, cristiano bautista particular, y por otro lado tenemos un apologista católico franciscano, católico romano, ¿no? Cristiano católico. Entonces, vamos a dejar que ellos se presenten, solamente presentados sus denominaciones o sus iglesias, etcétera, para que ellos puedan presentarse con sus nombres, etcétera. Entonces, vamos a comenzar con el bautista particular, evangélico bautista particular. Adelante, mi hermano, con su presentación. Muy buenas noches a todos los que vayan a ver este debate, este video. Bueno, soy de Venezuela, mi nombre es Luis Alfinger. Para aquellos que no me conocen, vivo en el oriente de este país, en la ciudad de Maturín, por si acaso alguien pregunta. Bueno, en esta noche, primera vez que debato este tema, como ya el hermano David dijo que este tema ha sido bastante debatido, pero primera vez también que debato con el hermano Boris. Entonces, para mí, bueno, sería un placer presentar la exposición que me tocaría de mi lado. Entonces, que sea, como siempre digo, para la gloria de Dios, que sea todo para la gloria de Dios. Amén. Amén, muchas gracias, mi hermano Luis Alfinger, y claro, que sea para la gloria del Señor, y espero que la gente sea edificada con este debate, tome apuntes, escuche de manera seria, ¿no? Esto no es para faltarle el respeto a ninguna iglesia, a ninguna denominación, simplemente es para llegar a la verdad o llegar al conocimiento pleno de lo que dice la Escritura. Entonces le damos el paso a nuestro amigo católico, Boris. Bueno, ya casi dije su nombre, pero bueno, le damos el paso al amigo católico franciscano. Adelante, para que se presente con nombre y buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Basílica Menor de San Francisco de Asís. Ustedes ya me conocen. Y a los que no me conocen, pues yo me llamo Boris Soto y pues soy franciscano de la Iglesia Católica. Soy católico de cuna, he sido bautizado desde bebé y pues estoy orgulloso de pertenecer a esta iglesia. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema que es vital para todo cristiano, es sobre la iglesia verdadera del mismo Señor Jesucristo. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y por mi lado voy a defender que la iglesia católica es la verdadera. Adelante, David Iván. Gracias por la invitación. Muchas gracias, mi estimado Boris Glenn Soto, apologista católico. Y bien, voy a mandar unos saludos para que ya comencemos. Saludos para Samuel Áviles, que me saluda, dice bendiciones, Dios les bendiga a los hermanos. Al hermano Miguel Gamarra, que me saluda. A la hermana Ana María de Argentina, ¿no? Bendiciones para Argentina, y el hermano de Colombia. También bendiciones para Barranquilla, Colombia, y para Argentina. Ok, bueno, no sé qué será. Bueno, Católico Universal de nuestro Señor Jesucristo, bueno, el de resto son de Lutero. Bueno, esperemos que hayan comentarios serios, ¿no? No de gente fanática, ¿no? Insultando que Lutero, que otras cosas. Os pedimos por favor respeto, pueden dar sus opiniones, pero de forma respetuosa, por favor. Entonces vamos a comenzar con el tema y voy a decir cuáles son los tiempos. Son 20 minutos de exposición por exponente. Luego de esto tendremos 15 minutos de refutación
por exponente y tendremos un término o un cierre de 5 minutos para cada uno de conclusión o de réplica o de contrarrefutación, como el que quiera lo puede tomar a su gusto, ¿no? Pero la exposición tiene que ser exposición. Entonces, exposición, luego refutación y luego contrarrefutación. Y va a comenzar el hermano evangélico bautista particular cristiano Luis Alfinger. Entonces, mi hermano, no sé si puede prender su micrófono. Vamos aquí Ya lo tengo. el tiempo. Entonces, mi hermano... Necesito que me digas cuando me queden 5 minutos, por favor, y después 2 minutos, ¿sí? Vale, 5 minutos, 2 minutos. Voy a hacer lo más posible por prender el micrófono lo más rápido, que tengo un poco de problemas de internet, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, mi hermano, tienes 20 minutos a partir de ahora. Adelante. Ok, entonces tenemos un tema que es bastante interesante, como dijo el amigo Boris. De verdad, por la definición. Primero comienzo por lo que es mis bosquejos que siempre utilizo en los debates. Comienzo con una introducción referente a la creencia que podemos tener. Después entro al primer punto, que es la primera premisa, que es la iglesia invisible, que es la iglesia invisible, no la iglesia externa. En el segundo punto voy a tocar que la iglesia está formada por los salvos. En el tercer punto tocaré que la iglesia, dentro de la iglesia, está basada en la Biblia, más no en dogmas y en posiciones de líderes. Y mi cuarto punto, si va a ser, si me da tiempo, la identidad de la iglesia, que es universal, la unidad, el ministerio, bueno, si me da tiempo. Bueno, comienzo entonces con una pequeña introducción, de acuerdo al tema. Supongo que, como es que se comenzó a hacer, históricamente tenemos es que la iglesia comienza en el año, la iglesia cristiana de Jesucristo, o sea, del Mesías, comienza en el año 33, según la historia, a partir del momento en que aparece el Mesías y toma a 12 apóstoles. Claro, congregación como tal, porque en griego la palabra iglesia es eclesia, congregación como tal, ya en el libro de Éxodo, pero por el pueblo de Israel. Y la elección comienza a partir de Abraham, más para atrás en Génesis. Lo que son los 12 patriarcas y todo esto también pertenecen a la misma congregación, pero ellos lo veían desde el punto de vista que venía el Mesías, más ya nosotros tenemos al Mesías. Y a partir de este momento comienza su iglesia, la iglesia de él, la iglesia en la cual pertenecemos, que es bajo la historia. Entonces, ¿qué podríamos hablar? Que lo que sostiene la iglesia cristiana evangélica es exactamente que nosotros somos los creyentes, los que pertenecemos bajo lo que enseña la palabra de Dios, bajo lo que enseña la Biblia. Básicamente, no estamos hablando, porque esta semana me tocó hablar mucho de denominaciones, no estamos hablando de denominaciones, ni de religión, ni de secta, sino de iglesia. Entonces, de ahí viene la pregunta del debate, ¿cuál es la iglesia verdadera? Bueno, la iglesia verdadera estaría conformada por todos aquellos que pertenecen, son redimidos y son salvos, de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Comencemos entonces por Efesios capítulo 1. ¿Qué es la iglesia invisible? La iglesia invisible, según lo que enseña Efesios capítulo 1, en versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces, la iglesia invisible no es la iglesia externa. Una cosa es la iglesia externa y otra cosa es la iglesia invisible. ¿Cuál es la invisible? La que es elegida. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Escogida. Enseña Efesios capítulo 1. La iglesia externa es la que nosotros vemos superficialmente, no conocemos quiénes son los escogidos, nosotros no sabemos quién va a arrepentirse mañana, quién va a arrepentirse el año que entra, o sea, nosotros desconocemos todo eso, eso está en manos de Dios. Esa es la iglesia invisible. Muchas veces entonces vemos en la temática de que la gente habla de la iglesia externa. ¿Cuál es la iglesia externa? La que nosotros vemos de 4 paredes, qué sé yo, un templo donde la gente se reúne y sí, alaba a Dios y todo esto, pero nosotros ahí no sabemos quién es quién. Simplemente nos reunimos el día domingo, en este caso sería mañana, y entonces ahí vemos a los hermanos y no sabemos si los hermanos de verdad, o sea, eso ya queda en manos de Dios. Si Dios así lo permite, sería de esa manera.
En Efesios capítulo 2, versículo 8, texto muy conocido, dice, por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Las iglesias no están conformadas por obras. Las obras pertenecen a los que ya son salvos. La iglesia está conformada es por la fe en Jesucristo, por la gracia, por la fe que pertenece al Señor Jesucristo. Todo esto viene y proviene de Él. Entonces, ¿de dónde proviene todo esto? De Él. Hay que repetirlo varias veces. Texto conocido, texto muy conocido, Romanos capítulo 8. Entonces, ¿qué es la iglesia invisible? En eso estoy, en el primer punto, que es mi primera premisa. Y sabemos que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios. Esto es conforme a su llamado y propósito. Son los que son llamados. Comenzó en Efesios capítulo 1, estoy en Romanos capítulo 8. Entonces, ¿qué es la iglesia invisible? Son los elegidos de Él. Son los que le pertenecen a Él. Son los que Él tiene en su mano, en su plan. Esos son la iglesia elegida. ¿Qué tenemos también? Tenemos entonces que nosotros nos basamos es en la enseñanza de la Biblia. Por ejemplo, me imagino que en lo que es las premisas que va a utilizar Boris, o bueno, los que utilizan la premisa contraria, van a ir siempre es a lo que es el primado de Pedro y a lo que es la sucesión apostólica. Ok, estoy argumentando por si acaso. Vámonos a Efesios capítulo 2. ¿Qué sucede? Que nosotros nos conformamos de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, a lo que enseña el apostolado, a lo que enseña todo lo que es enseñado por la palabra de Dios. Disculpen, hermanos, todo lo que es enseñado por la palabra de Dios. 4:20, ¿verdad? Ustedes lo deben de conocer. Perdón, 4:20, me disculpan. 2:20, me fui muy lejos para allá. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tenemos entonces que la iglesia invisible está basada es por Él, siendo Él la principal, la base, siendo Él todo lo que es Él en sí mismo. Él es que edifica, Él es el que edifica también. ¿Quiénes son los que están componiendo al principio, bajo la historia? Los apóstoles y los profetas, los que dijeron que venía Jesucristo en el Antiguo Testamento, los que fueron salvos conforme a la fe. Hebreos capítulo 11, en el capítulo 11 enseña de Hebreos, enseña los del Antiguo Testamento. Eso es su congregación en el Antiguo Pacto. Todo lo que pertenecía al Antiguo Pacto, como ya dije desde el principio en mi argumentación. Entonces ya en el Nuevo Pacto tenemos a los apóstoles. Todos estos apóstoles son regidos por el Espíritu Santo, por si acaso. Ya en el Evangelio de Juan, capítulo 17, el Señor dice que os dejará al Espíritu Santo y Él enseñará todas las cosas que hemos y seguimos aprendiendo. O sea, somos iluminados. Entonces, ¿de qué nos basamos? De la palabra de Dios. Entonces tenemos la iglesia invisible, más no la iglesia externa. La iglesia invisible es la de Él, vuelvo y lo repito, esa es mi premisa principal. La iglesia está formada por los salvos. ¿Cómo es eso? Como ya yo dije, y por si acaso hay muñequito de paja, no sabemos quiénes son los elegidos. Eso está en manos de Dios. Nosotros no podemos andar ahí diciendo que mañana se va a arrepentir solamente lo que nosotros creemos. No, eso está en los planes de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 44. Ahí también nos enseña la palabra de Dios en la primera iglesia, la primitiva. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían cosas en comunes, todos ellos. ¿Qué dice? Y vendían sus propiedades y sus bienes y las distribuían según la necesidad de cada uno. Eso es lo que enseña. Entonces, la iglesia que se empezó a conformar a partir del libro de los Hechos, el día de Pentecostés, ahí el Espíritu Santo comienza a gobernar en la iglesia, como la tercera persona de la Trinidad. Disculpen que repita tanto lo mismo, pero es el tema. Estamos hablando de la iglesia. ¿Quién es la verdadera iglesia? En lo que es los salvos, alabando a Dios y teniendo favor en el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese es mi segundo punto. La iglesia está conformada por los salvos. ¿Quién los añade? El Señor Jesucristo. Recuerda que leí Efesios capítulo 1, Romanos capítulo 8 también. Y también Efesios capítulo 2 también. Esta iglesia, y a mí me parece cómico, ¿no? Lo del Apocalipsis, que los falsos mesiánicos utilizan esto.
para hablar del Antiguo Testamento, pero esta iglesia está basada en un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Mateo capítulo 18, capítulo 28 dice, al finalizar, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la orden del Señor y de Jesucristo. Entonces, esto está basado en que aquellos que son salvos se van a arrepentir, van a ser redimidos por la sangre de Cristo. Todos aquellos que van a conformar la iglesia, fíjense que nunca he dicho religión, nunca he dicho secta, nunca he dicho denominación. Hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que estamos hablando? Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? La que es redimida, la que es salva, la que es elegida. Todo lo que tiene que ver con él. No por obras, las obras van después del conocimiento que tenemos del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos lleva a estas obras. Hay que nacer de nuevo, como enseña Juan capítulo 3 a Nicodemo. Apocalipsis capítulo 21, verso 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí está. ¿Dónde estaban ellos? Ya en la Nueva Jerusalén. Bueno, según la secuencia de Apocalipsis, lo que está hablando es de la Nueva Jerusalén. Y dice que ella tenía 12 fundamentos. Aunque también dice 12 puertas, pero estos 12 fundamentos eran los 12 apóstoles. Entonces habría que tomar bien en cuenta esto. Continúo entonces. Tenemos entonces en el primer punto lo que es, bajo la historia, que a partir del hecho de que Jesucristo muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre, él elige a los 12 apóstoles, todos ellos tienen la orden de ir y hacer discípulos. Entonces quedaron los discípulos, esos son su iglesia. Ya en el libro de los Hechos, cuando el Señor no está, en el capítulo 1, entonces tenemos entonces ya en el libro de los Hechos conformando su iglesia. A partir del capítulo 10 del libro de los Hechos, tenemos ya la iglesia conformándose con los gentiles, porque al principio eran solamente prosélitos de griego y judío. Entonces comienza un proceso de que los gentiles también pertenecen a la iglesia de Cristo y no solamente a los prosélitos judíos, que eran griegos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la iglesia de Cristo exactamente pertenece es a lo que él hacía añadido en el libro de los Hechos, capítulo 2, también lo leí, y a lo que ha sido universal. ¿Qué es universal? Todo aquello que está en este planeta que es llamado a ser salvo por él. Desde antes de la fundación del mundo ya lo había planificado de esa manera. Continúo entonces, ¿qué tenemos? Tenemos también la identidad de la iglesia. La identidad de la iglesia. ¿Por qué la identidad de la iglesia? Porque por lógica, como yo dije al principio, está la iglesia externa y la iglesia interna. La iglesia interna es todo aquello que mueve Dios, pero la externa es la que nosotros vemos, o sea, la que nosotros vamos a visualizar, que sí tiene que tener unas leyes, que es la ley de Cristo. Nadie está negando que la ley, son obras, sacramentos, se le puede llamar, eso no está mal. Entonces, si se le puede llamar de esta manera, entonces la iglesia que es externa tiene que bautizarse, tiene que pertenecer también a una congregación a donde nos reunimos, por ejemplo, el día de mañana, y esa congregación está regida bajo 5 ministerios. Bueno, en aquel tiempo existía, en los tiempos de los apóstoles, estaban los apóstoles y había el ministerio profético, pero no me voy a meter en esa área porque me saldría del tema. Entonces, esta iglesia a la cual pertenecemos, tenía ancianos. Estos ancianos son líderes. Esta es la iglesia a la cual estamos hablando. Esta es la iglesia que tiene litúrgica, casi una litúrgica igual a la a la de los judíos, pero no tanto. Entonces, ahí está la iglesia unificada. En el libro de Gálatas, capítulo 2, tenemos una pequeña gran discusión con Pedro y con Pablo. ¿De qué estaban discutiendo? De que Pablo le saca en cara, le encarece a Pedro de que hizo algo hipócrita. Ya la iglesia no está desunida. Como hoy en día está el conflicto tan prendido en el Medio Oriente y todo aquello, no, la iglesia de Cristo es una sola, sea de chinos, japoneses, judíos, que se arrepienten de Jesucristo. La iglesia de Cristo es una sola, no son 2, no son 3. Entonces, él le saca en cara la hipocresía de Pedro. Dice entonces que tiene que existir la unidad en la iglesia de Cristo. Bueno, pero ya lo demás, ustedes lo conocen. En el libro de Efesios, capítulo 2, cuando habla más adelante, después de la gracia y de todo esto que va explicando Pablo,
Él dice en el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de Él, de ambos pueblos, sea gentil y sea judío, derribó la pared intermedia de separación, aboliendo la carne de la amistad de la ley de los mandamientos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una unidad de iglesia. ¿De qué estoy hablando? De judíos que creen en el Señor Jesucristo, no judíos ortodoxos, sino judíos mesiánicos, y de gentiles. Esa es la iglesia. Cuando digo gentiles, estoy hablando de etnia, en griego. Entonces, ¿de qué tenemos entonces? La unidad de esta iglesia, que se identifica por ser cristiana, por ser salva, por ser redimida. Se tiene que estar dentro de una iglesia llamada cristiana los que son salvos. Entonces, si alguien va a estar dentro de una iglesia cristiana y dice que no es salvo, entonces hay que pensarlo mucho, porque Jesucristo nos salvó. Seguimos, los 5 ministerios. Bueno, ya lo había dicho. Entonces, ¿de qué partimos en los ministerios? Que esta iglesia está conformada por ancianos o presbíteros. Entonces, esta iglesia, ¿qué tiene estos liderazgos? Quedan 5 minutos. 5 minutos. Gracias, mi hermano. Exactamente, y en eso voy, ya estoy culminando. Tenemos en Efesios capítulo 4, versículo 11, el mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Otra versión dice doctores. Ahí tienen los ministerios que están dentro de la iglesia. Voy derribando muñequitos de paja. ¿Sabe qué es mi argumentación? Por si acaso. Tenemos también establecido que la iglesia de Cristo, a la cual nosotros pertenecemos, es guiada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 22. Y sometió, disculpen, sí. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, sellados con el Espíritu Santo. Es el sello de Dios, al cual pertenece, que somos su iglesia. En fin, para ir culminando entonces, tenemos que el Espíritu Santo es quien guía, tenemos que el Espíritu Santo es quien ilumina. Él los llevará a toda verdad. En Juan, el Evangelio de Juan capítulo 17, él lo dice. Entonces tenemos la palabra de Dios única, verdadera. Como dije al principio, bajo la introducción histórica, la iglesia, lógicamente, como enseñan las cartas pastorales, está basada bajo lo que enseña la propia Biblia. Esta que tengo ahorita leyendo, esta que tengo rato leyendo, no existe más nada fuera de ella. Lo demás es historia. Lo demás es lo que sucedió durante el periodo de tiempo después que fue canonizado, que ya estaban escritos, que los libros inspirados. Para ir culminando, tenemos también la única iglesia de Cristo, que es la redimida, que es la salva, que es la elegida, que es la escogida, se proyectó a través de la historia y hoy en día la tenemos todavía, hasta que Él venga, está el Señor Jesucristo dentro de su iglesia. Cuando hablamos del Señor Jesucristo, estamos hablando de la Trinidad, ¿verdad? Entonces tenemos los elegidos por el Padre, tenemos la redención por el Hijo y tenemos la guía del Espíritu Santo, que es la Trinidad, la cual nosotros creemos aquí. No, eso no se debate entre nosotros. Voy culminando entonces. Hay algo muy importante para ir culminando bien. Tenemos entonces en el libro de Mateo, esto ya yo lo debatí, pero simplemente lo toco por encima. Esto yo lo debatí y di morfología y sintaxis en griego sobre este versículo. Este versículo que está más mal, digamos, mal interpretado, pero bueno, no importa, porque total, el versículo en realidad no da a entender que haya una sucesión. 2 minutos. Apostólica. Gracias, mi hermano. Y que haya un primado de un apóstol. Pues no, Jesucristo es la roca, como leí en Efesios capítulo 2. Simplemente este versículo de Mateo capítulo 16, simplemente lo voy a tocar por encimita, quitando un poquito de polvo. Simplemente que el versículo no da a entender, ni leyéndolo en su totalidad, que exista ahí algo llamado sucesión apostólica o algo llamado primado de Pedro. Eso sucedió después, siglos después, pero quedó bajo la historia. El versículo no da a entender eso. Simplemente queda eso, simplemente para culminar entonces, hermanos, tenemos entonces la introducción histórica, tenemos entonces que la iglesia invisible es la que manda, tenemos entonces que la iglesia invisible es la elegida, la escogida, la redimida, tenemos entonces que la iglesia está formada por los salvos,
Tenemos entonces que la iglesia está formada por líderes, que son los ancianos de Dios, puestos por Dios, añadidos por Dios, y que la iglesia de Cristo es la que está escrita aquí en la palabra de Dios, y de ella no podemos salir. No existen fuera cosas que están, qué sé yo, dogma ni nada de eso fuera de la Biblia. La iglesia está identificada, está en unidad, está bajo ministerio, está eclesiológicamente formada, está bajo un canon y está guiada por el Espíritu Santo. Hasta aquí te lo dejo, mi hermano. Bien, muchas gracias. 19 minutos con 23 segundos. El hermano ha decidido dejarlo hasta ahí. Entonces, voy a saludar a algunas personas que están aquí, algunos hermanos y amigos que están llegando, y le damos el tiempo al apologista franciscano católico Boris Glenn. Bien, vamos a saludar a los demás. Al hermano apologista evangélico Barragán Salvador o Salvador Barragán, que el Señor le bendiga. Al hermano análisis bíblico, lingüística bíblica, al hermano Andrés Zavala, al hermano Miguel Gamarra, Anthony Solís Herrera, Cristian Josué Izquierdo Vázquez, mi hermano de Perú, bendiciones. Valentina Arauco, bendiciones. Álvaro Hernández, también bendiciones para el hermano Álvaro Hernández, varios que se me escapan por aquí. A ver, Nicolás Velázquez, bendiciones a Nicolás Velázquez. Buscador de ovejas, Héctor Chávez, y bueno, y ahí hay otros más que se me escaparon, pero bueno, vamos ahora con el tiempo del apologista cristiano católico romano Boris Glenn Soto, con su tiempo de 20 minutos. Si puede prender su micrófono, por favor, Boris. Muchas gracias. Claro que sí, me escuchan, ¿no? Sí, se te escucha bien. Entonces, Ok. Boris, ¿cuándo quieres que te avise? Mejor para... Lo mismo. Ya, 5 y 2. Bien, entonces, Boris, tienes 20 minutos a partir de ahora. Adelante. Ok, gracias. Bueno, nosotros vamos a exponer cuál es la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo es católica, es apostólica y también está en comunión con el Santo Padre. La palabra iglesia, que nosotros también vamos a exponer, no simplemente es una iglesia invisible. La palabra iglesia te dice claramente en el griego, viene del griego eclesia, y esto viene de ekkalein, que significa llamar fuera. O sea, es una convocación, ¿no? Es una convocación. Eso es lo que significa. Una convocación que también se designa al pueblo, a las asambleas del mismo pueblo, y esto lo puedes ver pues en Hechos de los Apóstoles. Vamos a irnos rápidamente a ese versículo. Estoy totalmente en vivo, estoy buscando también los mismos pasajes totalmente en vivo. Capítulo 19, versículo 39. ¿Y qué es lo que te dice el capítulo 19, versículo 39? Vamos a leer esto entre nosotros y vamos a entender qué es iglesia realmente y qué, como se decía, pues esta misma iglesia, una reunión, una asamblea del mismo pueblo, pero de un pueblo cristiano. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 39. Te dice exactamente esto. Y si el asunto es de mayor importancia, que se resuelva en la asamblea legal. Esta asamblea legal, esta asamblea del pueblo de Dios, como aquí te lo está diciendo, es la iglesia. Y pues dándose a sí misma este mismo nombre de iglesia, la primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce también heredera de aquella misma asamblea, de esta misma asamblea legal, y pues en ella Dios convoca a su mismo pueblo, es un llamamiento que Dios hace. Porque iglesia de ekkalein, o sea, así se le llama, ¿no? Esa es la raíz griega de la palabra iglesia, y significa pues asamblea, convocación, esa convocación, pero ¿a quiénes? A las personas. Personas invisibles, no, personas visibles, sí. Entonces, a su pueblo desde todos los mismos confines de la tierra, ahora ya no es como en el antiguo pacto, recordemos que en el antiguo pacto solamente era un pueblo escogido, un pueblo elegido, ahora es católica. ¿Por qué? Porque ahora se convoca de todos los pueblos. Entonces, Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la misma tierra. El término, por ejemplo, Kyriake,
¿no? Del que se deriva también la palabra Church, como es en inglés, ¿no? Y Kirche en alemán significa pues la que pertenece al mismo Señor. O sea, Church, Kirche significa la que pertenece al Señor. Entonces, de esta palabra, Kiriake, de esta palabra Ekalein, que es la misma iglesia, que vendría a ser la convocación a la que pertenece el Señor. Esta asamblea a la cual pertenece el mismo Señor. En el lenguaje cristiano, nosotros ya como nosotros nos limitamos a ser cristianos, y esta limitación entiéndase como que somos un poquito más amplios porque el mismo Señor Jesucristo trae su mensaje universalmente y te dice en el lenguaje, pues en este mismo lenguaje cristiano, la palabra iglesia se designa no solo como la asamblea litúrgica, como también te lo dice en Primera de Corintios capítulo 11 y también el 18, en el 14-19, en el 28-34 y también el 35. No solamente es una asamblea litúrgica, y esto con bases bíblicas. La iglesia es una asamblea litúrgica, pero no solamente es una asamblea litúrgica, sino que es una comunidad local también. Y esto te lo dice en Primera a los Corintios, perdón, en el capítulo 15, perdón, en el capítulo 1, versículo 2, en el capítulo 16 y en el versículo 1. Y a toda la comunidad universal, por eso es que nosotros decimos que es universal de creyentes, como te dice también en Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 9, y en Gálatas, capítulo 1, versículo 13. En Filipenses también tú vas a poder ver, te estoy dando así los pasajes bíblicos rápidamente para que tú pues puedas buscarlos y puedas encontrarlos, ¿no? Nosotros nos basamos en estos mismos versículos para darte a conocer estas revelaciones que es totalmente verdadera, ¿no? Son explícitos. Estos pasajes no hay por dónde perderse. Si nosotros pues estudiamos cada palabra que tienen estos pasajes, vas a encontrar un mensaje totalmente claro. Aquí no hay simbología, aquí no hay, ¿qué te digo? Aquí no hay simbología, no hay metáfora, ¿no? Aquí es todo literal. Y te dice también en Filipenses capítulo 3, versículo 6, que esta comunidad es una comunidad universal de estos mismos creyentes. Estas tres significaciones son inseparables, ¿no? La iglesia es una asamblea de Dios, es una asamblea que le pertenece a Dios, como te decía también la palabra Kyriake, o la palabra church, o la palabra Kirche en alemán. Church se le designa a la iglesia en inglés, y también Kirche en alemán se designa a la iglesia. ¿Y qué significa? La que pertenece al Señor. No solamente eso, también es una asamblea litúrgica, es una comunidad local y es una comunidad universal de los mismos creyentes. Estas tres significaciones, o sea, iglesia como litúrgica, iglesia como comunidad local, iglesia como comunidad universal, son tres significaciones inseparables, ¿no? La iglesia es el mismo pueblo de Dios que reúne también en el mundo entero a todos los fieles que creen en este mismo Señor o que dicen pertenecer al mismo Dios. A través de sus mismos sacramentos, ustedes ya saben cuál es el sacramento de la iniciación, es el bautismo, así como te lo dice también en Romanos capítulo 6, versículo 3, cuando te dice que nosotros nos sumergimos en la muerte de Cristo y resucitamos en su resurrección y pasamos así a comenzar una vida nueva a través de este sacramento que es tan importante. La iglesia de Dios pues existe también en las comunidades locales y se realiza también como una asamblea litúrgica, sobre todo como una asamblea litúrgica eucarística. Y la iglesia vive también la palabra y el cuerpo de Cristo y de esta manera viene a ser ella misma cuerpo de Cristo. Entonces, todo lo que yo te estoy mencionando, no me lo estoy inventando. Esto se ha enseñado siempre, desde los primeros siglos. Y esto también te lo dice el mismo Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 751, cuando tú vas a leer qué significa iglesia, qué significa eclesia, qué significa ekalen, qué es llamar fuera, qué es la convocación, qué es la asamblea del pueblo. Hemos leído también en Hechos capítulo 19, versículo 39, que es esa asamblea reunida, pero esa asamblea reunida que pertenece la que pertenece a Dios, como te dice en griego el Kyriake, que es muy importante, ¿no?
Entonces, ya sabiendo estos preceptos, ya sabiendo estas antelaciones, pues a lo que nosotros vamos a introducir, ahora sí te vamos a dar pura, purita Biblia. La iglesia del Señor Jesucristo, sí, evidentemente, Él mismo la designa como iglesia. Y la llama así en este pasaje que es también muy controversial del mismo San Pedro, cuando le designa a él mismo como la primera piedra base de esta misma su iglesia. Y esto lo vamos a ver y lo vamos a reconocer en el capítulo 16 de Mateo. Voy a comenzar con ese capítulo, que es muy importante también que nosotros podamos interpretar de esa manera, que nosotros podamos tener en nuestra cabeza y en nuestras anotaciones que este capítulo es vitalísimo para hablar de la iglesia de Cristo. ¿Cómo nosotros comenzamos a hablar de la iglesia de Cristo? O sea, de la iglesia cristiana. No te estoy diciendo de la asamblea del Antiguo Testamento, que también era pues del mismo Yahvé, del mismo Elohim, qué sé yo, de estos mismos tres de estas mismas tres personas de la Santísima Trinidad. No, ahora te estoy hablando de esta iglesia cristiana a través de este mismo sacrificio de Cristo, del Evangelio de Cristo, esta nueva ley perfecta que viene a ser el cumplimiento pues del mismo Antiguo Testamento. Ahora, en Mateo capítulo 16, versículo 18, escuchen muy bien esta parte, que les va a dejar perplejos, como también muchas veces, pues parece que no les gusta escuchar esto a los que no son católicos, pero ahora te lo voy a repetir. Te dice, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra. Pedro significa piedra, y eso lo sabemos todos. Si no, pues vamos a consultar también las epístolas a los Corintios, del mismo San Pablo, vamos a consultar a los mismos Gálatas, cuando el mismo San Pablo no le dice Pedro, no le dice Petrus, que es una piedra pequeña, le dice Cefas o Kefas, que significa piedra o roca. Entonces le dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra o roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, va a edificar su iglesia el mismo Señor Jesucristo, y aquí la designa como iglesia, como Ekalén, como, como qué te digo, ¿no? Va a edificar su iglesia, dice, sobre esta misma piedra. ¿Cuál es la piedra? El mismo apóstol San Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Aquí ya vemos un aspecto como que ya te está dando a conocer de que la iglesia es aquella que se cimenta en este mismo Pedro. ¿Y cuál es esa iglesia que se cimenta en ese mismo Pedro? Es la misma iglesia católica, no hay otra. No hay otra que se cimente en el mismo San Pedro. Solamente es la iglesia católica. Ahora vamos a ir a ver también lo siguiente, lo que le dice, ¿no? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y ahí es donde nosotros reconocemos la autoridad primaria que le da el mismo San Pedro. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto se lo dice directamente al apóstol San Pedro. Recordemos, y te voy a dar así en una síntesis, este evangelio ha sido destinado para los mismos judíos, tomando en cuenta también la heréutica y la tradición que tienen estos mismos judíos, y le dice claramente, ¿no? En un lenguaje judío le está diciendo, todo lo que tú permitas será permitido y todo lo que tú retengas será retenido. Todo lo que tú permitas o no permitas se va a hacer tal cual y se va a hacer no va a repercutir solamente aquí en la tierra. Tu jurisdicción, Pedro, no es solamente aquí en la tierra, sino que también en el reino de los cielos, porque le da la autoridad para que él pueda permitir o pueda negar alguna petición, alguna conducta, alguna doctrina en este caso, ¿no? Vamos a irnos pues ahora sí rápidamente a lo que es, ¿por qué te digo que la iglesia es católica? Y esto también tenemos fundamento en el último capítulo de este mismo evangelio, vamos a leer en el versículo 18, te dice exactamente esto. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, aquí te está diciendo, vayan que todos los pueblos sean mis discípulos, procuren eso. No vayan a hacer, esta es su misión de ustedes. Son católicos porque ya no van a discriminar a todos, ya no van a decir, tienen que judaizarse, como también te lo decía en Gálatas, ¿no? El mismo San Pablo, al mismo San Pedro, ya no tienen que judaizarse, tienen que, ¿qué? Tienen que ser católicos, tienen que ser católicos, o sea, de todos los pueblos, de todas las naciones, sin distinción, yo voy a llamar a través de ustedes a esa misma congregación, a esa misma asamblea. Este llamamiento se hace a través de los mismos apóstoles, ¿no? Y esto
precisamente es la prédica católica que te está dando a entender el mismo Señor Jesucristo, y te dice, vayan pues, y esta es una orden, ¿no? Con toda su autoridad, porque en el anterior versículo te dice, Jesús se acercó y les habló así, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, Él tiene la plena autoridad, y con toda esa autoridad, tanto en el cielo y en la tierra, te dice, vayan. Les está hablando con esa autoridad. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Esta es la parte más fundamental que también vamos a tocar seguramente en el siguiente bloque, porque aquí te está diciendo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Solamente un grupo de personas de la verdadera iglesia tenía que enseñar a otro grupo de personas, y así sucesivamente, pero legítimamente. A esa enseñanza que traspasa de uno a otro y a otro, y también a esa autoridad que traspasa por el Espíritu Santo de uno a otro, quienes confían son los apóstoles, la doctrina de Cristo, a otros. Y esos otros, los discípulos de los discípulos, confían a otros, y esos otros confían a otros. Pero ¿hasta cuándo y desde cuándo? Y aquí te está diciendo, desde ahora, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir. A ustedes les he dado mi doctrina, y ustedes tienen que transmitir su doctrina, o esta doctrina que yo les estoy encomendando. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Esta es la característica principal de la Iglesia Católica. Nunca ha habido una ruptura en la Iglesia Católica. Siempre ha habido una continuidad en esta sucesión apostólica. Y vamos a tocar dos puntos fundamentales ahora, dos puntos claves que también se ha citado en la anterior exposición. Es la sucesión apostólica y también la primacía de Pedro. Aquí ya hemos tocado la primacía de Pedro, y también estamos haciendo un conjunto de todo esto para que ustedes vean cuál es la verdadera iglesia del mismo Señor Jesucristo. La verdadera iglesia del Señor Jesucristo tenía que caminar todos los días con el Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Cuando nosotros preguntamos, Cristo. 5 minutos. Ok, adelante. Muchas gracias. Cuando nosotros preguntamos, Cristo, ¿hasta cuándo tienen que predicar los mismos católicos? Desde esta misma ordenanza que les estás dando, ¿hasta cuándo tienen que predicar? Aquí te está diciendo todos los días, hasta el fin de la historia. Y todos los días no pueden demostrar los que no son de la verdadera iglesia. Los que son de la verdadera iglesia, ¿qué hacen? Enseñan a cumplir todo lo que el Señor les ha encomendado, pero todos los días, sin ni siquiera dejar un solo día de trabajo. Todos los días, incansablemente, la iglesia tenía que sucederse hasta el fin de la historia, tiene que sucederse. O sea, no podemos decir nosotros que dejamos el principio y venimos después de 19 siglos y traemos recién la doctrina de Cristo. Eso no existe. Aquí te está diciendo el mismo Cristo, todos los días tienes que demostrar que estás caminando conmigo, que estás enseñando a cumplir todo lo que yo les he encomendado. ¿Y cuál es esa iglesia que solamente puede demostrar que ha estado todos los días cumpliendo este mismo mandato del Señor Jesucristo? Es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es porque está enviada a todos los pueblos y también viene de todos los pueblos. Son elegidos ahora de todos. Católico significa universal, o sea, hacia todos. Y el significado de universal es precisamente esta palabra, esta frase, a todos. Y aquí les está diciendo, vayan a todos los pueblos. La Iglesia es necesariamente católica. La iglesia es apostólica también, y esto te lo vamos a dar, si nos alcanza el tiempo, vamos a llegar hasta Romanos. Y te dice claramente en Efesios capítulo 2, versículo 20, te está diciendo que esta iglesia también es apostólica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cimentados, te dice, están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas. Apóstoles son las bases, y también los profetas, al bautizarse nos hacemos profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús, y nuestra piedra angular, la piedra que nos ajusta, es el mismo Señor Jesucristo. Somos apostólicos porque las bases son los apóstoles. Somos romanos. Ahora vamos a ver la iglesia que es romana. La iglesia romana era un punto, se podría decir, un punto muy importante en la geografía y también en la cultura de aquellos tiempos, no solamente de la diáspora,
no solamente de los judíos, sino también de los otros pueblos. Ahí es donde se reunía, era la médula, se podría decir espinal, de todos los mismos pueblos. Y te dice claramente, escuchen esta parte, de Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol, por un llamado de Dios, escogido para el evangelio de Dios. Esta es la buena nueva anunciada de antemano. Escuchen muy bien, esta es la buena nueva anunciada de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras. Se refiere a su hijo, gracias, se refiere a su hijo que nació, dice, de la descendencia de David según la carne. Está hablando del Señor Jesucristo. Y que al resucitar de entre los muertos por obra del Espíritu Santo de santidad, ha sido designado Hijo de Dios, revestido de su poder del Cristo Jesús, nuestro Señor. Hemos recibido, escuchen muy bien esta parte, hemos recibido gracia y misión, sean católicos, vayan a todos los pueblos, prediquen la buena nueva, enséñenlas a cumplir, estén todos los días, no se rompan ni siquiera un día. Y te dice, hemos recibido gracia y misión para que en todos los pueblos no judíos, ahí está, no judíos, sean católicos, vayan a todas las naciones, no discriminen a nadie, sea recibida la fe para la gloria de su nombre. A estos pueblos, escuchen bien esta parte, pertenecen ustedes elegidos de Cristo. ¿Cuáles son los elegidos de Cristo? Que están en Roma, quienes Dios ama y ha llamado y ha consagrado, que de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor les lleguen la gracia y paz. Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Cristo Jesús. Escuchen esta parte. Y esto es el pagatazo tremendo para cualquier, ¿qué te podría decir? Intento de anticatolicismo. Dice, por medio de Cristo Jesús, por todos ustedes, pues su fe es alabada en todo el mundo. ¿Por qué era la médula espinal? Porque esa iglesia su fe era alabada en todo el mundo, porque iba en contra de los mismos emperadores, porque iba en contra de todas aquellas herejías que le rodeaban a esa misma iglesia. Permanecía firme, fuerte desde Roma, y es desde donde el mismo Pedro justamente va a Roma para afirmar esa fe de aquellas personas. Boris. Gracias, muchas gracias. Bueno, 20 minutos con 4 segundos, casi lo mismo. Entonces hemos terminado con ambas exposiciones, tanto la del apologista católico como la del apologista bautista particular, ¿o no? Ambos cristianos, ¿o no? Quiero mandar algunos saludos antes de comenzar con la refutación. Isaías Simbaña, Elisés Sestoni, Apolos, a ver, ¿a quién más ha agregado? Claudine Alvarado, bendiciones, muchas gracias. Clemente Alejo, bendiciones para Clemente Alejo. Defonso Alvarado, también Mario Flores, bendiciones para Mario Flores. Y para todos los que se han ido agregando a esta transmisión, que algunos se me pasan los nombres, pero muchas gracias. Les pedimos por favor que si pueden dar like a este debate, a este video, este canal de YouTube no monetiza, tampoco está ganando nada con este tipo de cosas. También les pido por favor si lo pueden compartir en Facebook o en alguna plataforma, ya que personalmente estoy bloqueado en Facebook, no puedo utilizar Facebook simplemente por un pequeño comentario. Facebook me bloqueó mi cuenta, ¿no? Entonces no puedo comentar. Entonces le sería de mucho agradecimiento y gracias a los hermanos que siempre recomiendan dar like y suscribirse a este canal. Muchas gracias. Entonces, ahora mi hermano Luis Alfinger, si puede prender su micrófono, vamos a comenzar. Amén. Vamos a comenzar con la refutación. Son 15 minutos, mi hermano. Entonces, tiene 15 minutos para refutar a partir de ahora. Adelante, mi hermano. Ok, me parece muy bien la introducción que él dio. A mí me encanta porque estoy notando de que no me están subestimando. Estudian cuando van a debatir. Pero voy a ir al centro porque estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. El punto que no estoy de acuerdo al principio es que no son personas invisibles. Eso no existe. Aunque hay una canción de unos venezolanos que viven en Estados Unidos que se llama Los Amigos Invisibles. Eso no existe. O sea, cuando dije iglesia invisible, estoy hablando del plan de Dios, de lo interno, de lo que es interno, y también hablé de lo externo. Y la palabra universal de 20 minutos creo que la dijo 30 veces, así como yo dije la palabra iglesia varias veces.
Estoy de acuerdo que con la convocación, con las palabras en hebreo, ¿está bien? La asamblea es litúrgica también, sí, también. No hay problema, comunicación universal. Yo también utilizo la palabra universal. Pero voy al como digamos, y después salto a los demás puntos. Voy al centro completo, Mateo 16, 18. Porque yo lo dije, exactamente. Lo de la sucesión apostólica no lo dejaron terminar, pero tranquilo, se te acabaron los 20 minutos. No hay problema. Esto es el primado de Pedro, ¿verdad? Un solo versículo, de ahí no pueden salir. Mira. Y yo también te digo, si eres Pedro, el contexto que viene enseñando es la confesión de Pedro. La confesión de Pedro es la revelación que le da el Padre, ¿verdad? No te lo reveló ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, por la pregunta que hace el Señor Jesucristo. En el mismo capítulo, más adelante le dice Satanás, uy, pobre Pedro. Ok, pero me interesa aquí entonces. Ok, y yo también te digo, después de aquellas palabras, que Pedro se emocionó y se emocionó tanto que terminó diciendo cosas incoherentes más adelante, imprudentes. Pero hay una coma, ¿verdad? Según la gramática, hay una coma. Aquí cuando él le dice, hay varias comas, pero aquí cuando él le dice, y tú eres Pedro, la palabra utilizada en griego es masculina, es la palabra Petros, ¿verdad? Esa palabra Petros no es la misma palabra utilizada y nada tiene que ver con palabras piedrita, roquita, ni nada de eso. Ni nada de eso. Vámonos al griego, ¿verdad? La palabra utilizada en griego es Petro, ¿verdad? Pero aquí aparece más adelante, después de esta coma, y sobre esta roca es Petra, ¿verdad? Y la palabra edificar, que es el verbo utilizado aquí, aparece, es la misma palabra que aparece allá en Efesios 2:20, sobre edificar. Pero me llama la atención es que aquí no está hablando exactamente de Pedro, por el cambio que hace de masculino a femenino. Y aquí está un pronombre femenino que se utiliza para este sustantivo femenino de roca, o sea, de Petra. Ese pronombre es en griego, estoy hablando en griego exactamente, es tautis en griego. Es utilizado exclusivamente siempre para el sustantivo en femenino. Entonces ya no queda esta palabra Petro en griego, sino la palabra Petras. Entonces aquí hay un problema, que hay un cambio en la oración. En la primera cláusula sí está hablando de Pedro, no lo negamos, pero ya en la segunda cláusula del capítulo 16, versículo 18, hay un cambio. Hay un cambio en el pronombre esta, o sea, un ejemplo. Hay artículos que son femeninos y hay artículos que son masculinos. Ejemplo, el gato, la gata, ¿verdad? Y aquí dice este pronombre esta. Entonces no puede decir, por ejemplo, el panadero, ¿verdad? Es masculino. Lo dijo al principio, tú eres Pedro, Petro. Pero aquí cambia a femenino, roca. Tanto así que todas las versiones, hasta la Vulgata, coloca roca, que es femenino en nosotros en español. Ahí tiene un pequeño cambio. Con eso más o menos, lo de la llave, ¿verdad? Lo de la llave, bueno, lo de la llave, sí, está bien, Pedro, te damos la llave. Te damos la llave para que abras y cierres puertas. Pero ¿de qué estaba hablando el Señor? Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y más adelante, a una de las iglesias también nombra lo que es la llave. La llave, que son simbólicamente, es abrir y cerrar puertas, ¿verdad? Eso es lo que se le está entregando a Pedro. Pero es de acuerdo al contexto, a lo que se le vino revelando. No me diga que me quedan nada más 5 minutos. No me eches esa broma. Bueno, está bien. Mi hermano, te escucho, por si acaso. No, disculpa, paré el tiempo. Adelante, no, prendí sin querer, adelante. Tranquilo, no hay problema. Entonces, estoy de acuerdo con el comienzo, con que, excepto con las personas invisibles, eso no existe, es una convocación, sí, exactamente. Es una convocación que hace el Señor, sí, también está en mi argumentación. Asamblea, claro que sí. Litúrgica, sí, claro que sí. 1 Corintios capítulo 1. Cuando él utiliza la palabra universal, aquí vamos a poner un asterisco. Universal, somos universal. Es porque existen creyentes en ese periodo de tiempo, judíos. Por eso expliqué lo de Gálatas capítulo 2. Por eso Pedro se va en el capítulo 2 de Gálatas a solamente los judíos.
Entonces los gentiles eran tomados como los griegos, porque aunque era el imperio romano, lógicamente quien estaba gobernando bajo cultura, bajo filosofía, era el imperio griego. La mentalidad de los griegos quedó plasmada en la mentalidad de los romanos también. Entonces, cuando hablamos de Iglesia Universal, él les da la orden en el capítulo 16, Mateo capítulo 28, enséñenle, le da la autoridad ¿a quién? A los apóstoles. En eso estamos de acuerdo. Pero ¿por qué se vuelve universal? Porque ellos eran judíos y el evangelio, a partir del capítulo 10, si no me equivoco, del libro de los Hechos, cuando se le enseña a Pedro en el capítulo 11 aquello de los animales y todo esto, para ir parafraseando, ¿qué dice Pedro? No, yo de mi boca, no, yo nunca he comido nada impuro. Era porque estaba hablando de los gentiles. Entonces el evangelio se convierte universal y lógicamente él les manda a predicar a todo el mundo, ya no nada más a los israelíes, no nada más a los judíos, no nada más a este pueblito que era escogido en el Antiguo Testamento. Por eso se llama universal. Porque lógicamente, como yo también lo dije, hay japoneses, hay chinos, hay coreanos, hay de todos los países. Hay hasta de Israel ahorita. Debe haber esta gente de Palestina que se está arrepintiendo también a Jesucristo. Entonces, explicado esto, lo de las puertas es porque a los apóstoles se les dio esta autoridad y donde igual nosotros también, bajo una autoridad del Espíritu Santo, donde nosotros lleguemos, predicamos el evangelio y el Señor abre las puertas. Entonces, ¿de qué está hablando? De la autoridad que se le da en la predicación. Lo de familia, sí, lo de familia, me recordé de Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, ¿por qué? Porque en Gálatas capítulo 6, versículo 10, habla de la familia de la fe. Entonces, sí, la convocación, y sí, es comunidad, pero no una comunidad social que va a un partido político ni nada de eso, sino que comparten lo mismo. O sea, no somos cristianos, compartimos lo mismo, compartimos como enseña la carta de Filipenses, como enseña la carta de Colosenses, como enseña un solo sentir, que es Jesucristo. Es la palabra de Dios que todos la tenemos aquí y compartimos un solo bautismo, que es en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, compartimos eso. Igual compartimos el pan. Eso también, que bueno, ustedes lo llaman Eucaristía, nosotros lo llamamos Santa Cena, pero no es el tema. Entonces lo que sí es, eso es universal. ¿Por qué? Porque eso se hace no nada más aquí, eso se hace a nivel mundial, eso se hace en todos lados, por eso es que es universal. Y se hace de acuerdo a los creyentes que creen en Jesucristo, no se hace en una iglesia islámica, o sea, etcétera, que no entra en el renglón de los salvos. Por eso es tan importante. En lo que es la sucesión apostólica o romana, o sea, estaba escuchando, estaba muy atento, porque quería escuchar la explicación. No he visto, yo no he debatido eso nunca. Entonces, ¿por qué Roma? ¿Por qué Roma? Bueno, él me saca él me saca Romanos capítulo 1. O sea, él dice en el capítulo 1 que fue la orden, parece que se le olvidó que está Corintio, también existe, además de Corintio, existe Filipenses, existe Tesalonicenses, existe Gálatas, existe Filipenses, pero se le pasa por alto el versículo 16, 17, porque no me avergüenzo del evangelio, de lo que estamos hablando, porque es poder de Dios para salvación. De esto, la iglesia a Roma, eso está bien, pero es primeramente al judío y al griego. ¿El griego quién era? Todos los que estaban de los gentiles, no nada más de la nación romana, bueno, o del imperio. En ese periodo de tiempo sí, porque el imperio tenía, creo que 18 países en ese periodo de tiempo, porque el evangelio es justicia de Dios por fe y para fe. Entonces sí, tenemos entonces la única iglesia. En la presentación de cada uno que él hace, que hace a Efesios, que hace a todas las iglesias, él presenta casi lo mismo, enviado de Jesucristo. Eso significa apóstol. Apóstol es un enviado. Que Pedro, o no sé, Pedro fue el único, o sea, no sabría cómo explicarlo porque quería escuchar más, pero bueno, le acabó el tiempo. Ahorita lo que viene es contraargumentación. Entonces, apóstoles enviados. ¿Qué tenemos? Tenemos Efesios capítulo 2, versículo 20, ¿verdad? Oye, pero parece que nos quedamos nada más en 2 versículos. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Eso está bien, porque ellos fueron los 12 primeros llamados. Y profeta, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Por qué profeta? Porque bajo inspiración divina, ellos lo que tenían era la palabra de Dios, bajo revelación. Exactamente. Los profetas en ese periodo de tiempo, ellos sí tenían palabra de Dios en su boca. No como ahorita, pero ellos sí la tenían bajo revelación divina, por eso se nombra a los profetas, y ellos eran los que decían que Jesucristo era el Mesías.
y los apóstoles llevaban la palabra de Dios. Hechos capítulo 6, cuando se hace el discurso también, todo siempre se hizo fue la revelación de que Jesucristo era el Mesías y que había resucitado, que es lo más importante. Entonces, en este versículo como que nos quedamos, piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Es la piedra, es la piedra. No existe algo, y sí podría llamarse de esta manera, ok. Están los líderes, muere Juan, que es el último de los 12 apóstoles, muere Juan, fecha tal, X, no lo tenemos con exactitud, entonces después quedan los obispos. Pero ya no son apóstoles, los obispos, porque los 12 del Cordero son los 12 del Cordero. Entonces ahí quedamos. Quedan los obispos, los presbíteros, quedan todos estos que siguen a continuación. Las 12 puertas de Apocalipsis, yo la nombré exactamente, perdón, 12 puertas no, 12 columnas, que está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Son ellos. Claro, Judas no, por si acaso. X. Entonces, ¿qué tenemos? Sí, que es universal, sí, no hay problema con eso, pero depende el enfoque y la cosmovisión, porque no estamos hablando, y aquí sí me va a dar chance de esto, no estamos hablando de un templo de 4 paredes, estamos hablando que se dice universal porque se lleva a todas las naciones, y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿por qué invisible? Porque nosotros le tenemos que predicar a gente que no es invisible, pero nosotros desconocemos en el plan de Dios quiénes son los elegidos. Entonces le predica a todos. Su iglesia es esa, la iglesia que él eligió desde antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1. Él me leyó, bueno, me dijo varios versículos. El Hechos capítulo 19, versículo 39. Eso está bien. Y eso también está en el capítulo 16 de Mateo, cuando se hace se hace la disciplina de la iglesia. Eso lo hacen los líderes, está bien. Otra cosa por aquí, Filipenses 3:6. También él me leyó, bueno, él me dijo varios versículos, pero el tiempo es corto, ¿no? O sea, vamos a leer nada más lo más esencial. Sí, la familia de la fe es la familia de la congregación, de la iglesia, es la comunidad. ¿Por qué comunidad local? Porque en un barrio, en una urbanización XX, hay una comunidad de cristianos. Y esa comunidad de cristianos es la que parte el pan todos los domingos. Y esa comunidad de cristianos es la que bautiza. Y esa comunidad de cristianos es la que predica el evangelio de Jesucristo. Siempre va a ser de esa manera. Por eso es que es comunidad local. ¿Por qué local? Porque está en X barrio, en X urbanización. Por eso es que se le dice de esa manera. Explicado lo de Mateo capítulo 16, explicado lo de las llaves, explicado lo de Mateo 28. Sí, estamos de acuerdo. Y ya ser discípulos a todas las naciones. Mucho cuidado, porque la cosmovisión no es un templo. La cosmovisión es que la iglesia es invisible. ¿Por qué invisible? ¿Y por qué externa? Porque, vuelvo y lo repito, como dije en la argumentación, la externa es la que nosotros podemos ver con nuestros ojos. La interna es la que ve el Espíritu Santo. Esa es la invisible, porque tú no ves, ni yo veo el Espíritu Santo. Por eso es que es invisible. Pero no estamos hablando de personas invisibles, X. Eso es falacia, eso es muñeco de paja. Lo que yo quiero dar a entender es que es invisible porque el Espíritu Santo es quien mueve, y el Espíritu Santo nosotros no lo vemos. Exactamente por eso su iglesia es invisible. La externa, la iglesia externa, es la que nosotros vemos que se reúne en X templo. Pero nosotros no sabemos quién en realidad, porque el único que conoce los corazones es Dios. He explicado ya eso, lo de la sucesión apostólica, bueno, no sé de dónde sacan ellos eso. Sé que Pedro se murió y nunca supo que fue elegido. Y por cierto, en Gálatas capítulo 2, aquí lo tengo abierto, en Gálatas capítulo 2, el anciano, que me imagino que era más viejo que Pablo, fue reprendido por un joven más que el mismo Pedro. Eso quiere decir que, oye, Pablo, me estás regañando. ¿Tú no sabes quién me eligió a mí? Yo soy el hombre. Mucho cuidado, no me regañes. Entonces tenemos que católicos porque no eran judíos. Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Por qué? Porque el evangelio en un periodo de tiempo fue exclusivista. ¿Por qué fue exclusivista? Porque fue nada más para los judíos. A los suyos vino y los suyos, Juan capítulo 1, versículo 11, los suyos no le recibieron. Y por cierto, el evangelio se dio a abrir, fue después. 5 minutos. Ok, de todas maneras, creo que se me murió el tiempo porque ya voy concluyendo. Tendría que ver. Vuelvo y lo repito entonces. Sí, disculpa, se me había olvidado, No. sí, se me había olvidado que eran 15, yo pensé que eran 20. Ok, no, tranquilo, oye, mucho cuidado. ¿Cuánto tiempo? Error de moderación. No, hermano, ya ¿Cuánto tiene 15 tiempo? minutos
tiene 15 No, minutos no, con 10. tranquilo, para que le deje el tiempo que, por si acaso, le deje el tiempo que yo me pasé, se lo deja a Boris también. Sí, le damos 10 segundos más, entonces también va a tener 15 con 10. Y como este Dale, tiempo es más tranquilo. corto, creo que sería mejor que a Boris le avise cuando le queden unos 2 minutos, no sé. Porque Sí, yo no dale, puedo, yo tranquilo. como tengo problemas con el cargador y no puedo estar poniendo, sacando, viendo cada rato el cronómetro, ¿no? Entonces, bueno, acá, bueno, Boris, si puedes prender tu micrófono para tus 15 minutos con 10 segundos de refutación. Sorry por eso, Ya, pero pensé que eran 20, no me recordaba. no está bien. Bien, son cosas que ¿Me pasan escucha, en no? los debates, ¿no? Sí, sí, se te escucha Ok. bien. Entonces, Boris, tienes 15 minutos de refutación, bueno, con 10 segundos a partir de ahora, adelante. Ok, gracias. Bueno, ahora sí viene lo emocionante, viene la refutación, viene la cátedra. Hemos escuchado bastantes cosas. Primero, vamos a resaltar lo que él ya ha admitido. La iglesia es católica. La iglesia es universal. No existe otra iglesia. La iglesia es universal. Está de acuerdo y son las palabras textuales que él mismo nos ha dado. Estoy de acuerdo con la universalidad. Es más, nos dijo que el Evangelio también es universal. Es católico. Se podría decir que llevamos ahí ya una ventaja tremenda, porque la iglesia de nosotros precisamente es católica. Ahora, vamos a irnos a revisar algo, la palabra clave de Mateo 16-18, que esto es una refutación a todos los argumentos que ha dado. Lo que yo he escuchado es que el primer argumento que nosotros hemos escuchado de parte de él en su exposición solamente ha sido prácticamente uno. ¿Cuál ha sido su argumento? Que la iglesia es invisible. Y ahora se está retractando y está diciendo que existen dos aspectos de una iglesia, un aspecto externo y un aspecto espiritual, digámoslo así. Recordemos que la iglesia no precisamente puede ser solamente espiritual, ya que eso solamente lo creían también los mismos agnósticos. Y tal vez se ha puesto a leer un poquito de los libros de la teología, compararlos con el calvinismo, justamente tienen mucha relación y parece que desde ese corte se ha venido manteniendo esto de que la iglesia es invisible y la iglesia es simplemente espiritual, y esto ya lo sostenían los mismos, o mejor dicho, gnósticos. Los gnósticos sostienen que solamente el cuerpo es una coraza y la verdadera iglesia es precisamente solamente el espíritu. Y eso es una iglesia invisible, dicen, ¿no? Los elegidos, los que son pues justamente los gnósticos. Hay otros que son los somáticos y hay otros que son los iniciados dentro de ellos, ¿no? Dentro de esos grupos de predestinación, como él también lo exponía en su primera parte, es una copia legítima o es una copia fiel, se podría decir, de los mismos preceptos del gnosticismo. Recordemos que el gnosticismo es una herejía, es una de las más grandes herejías de todos los tiempos en contra de la iglesia cristiana. Así que la predestinación de Calvino está justamente basado en lo que son los gnósticos. Y esto justamente lo que está diciendo nuestro amigo Alfinger, creo que es sobre la predestinación, que han sido elegidos desde un principio, que son diferentes, que han nacido realmente así, y no hay nada que cambie su destino. Eso lo decían los mismos gnósticos, por eso se llamaban ellos mismos los gnósticos, los elegidos. Luego estaban los iniciados, luego estaban los somáticos. Así que mucho cuidado con esa herejía, Alfinger. Luego vamos a irnos a ver pues la misma palabra Petro en Mateo 16-18, y ahora yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él nos decía, vamos a irnos al diccionario griego, pero le haremos recuerdo un poquito, ¿no? De la base de este mismo evangelio. Está escrito en hebreo y no está escrito en griego. Lo del griego simplemente es una traducción. Qué pacatazo, ¿no? Lo de griego simplemente es una traducción. Lo que ahorita nosotros tenemos como base griega es una traducción. Y la palabra que le han puesto ahí es Petrus. No le han puesto Eben, que significa solamente piedra o piedra chiquita para una construcción. No le han puesto Ebon, que es también una piedra o piedra chiquita para una construcción. Tampoco le han puesto Odem ni Adom. No le han puesto ninguna de esas, o Esel, por ejemplo, ¿no? Que son palabras griegas que se utiliza para designar piedras chiquitas. Luego está el mismo Ak-Halam, perdón,
es aclama, perdón, que también es una piedra de deseo. Hay también otros significados como el gavish, que también significa piedra. Hay también otras palabras como ekdak, que también es sinónimo de piedra, que también gozán, así gozán es también piedra, y ninguna de estas palabras se ha utilizado en esa parte, porque precisamente Petrus y es la raíz de Pedro. Si tú vas y buscas, digamos, Petros o Petra, es lo mismo, o sea, tiene la misma raíz. Pet o Petra es la raíz de Pedro, es la raíz de su mismo nombre, del mismo apóstol San Pedro. Esto escrito en griego. Pero, ¿qué pasa con los siguientes pasajes que te voy a leer? Para salirnos de duda, y esta es la afirmación que, bueno, nos cansa también refutar esta parte que ellos mismos se exponen y dicen, no, esto dice el griego y es una piedra chiquita, para mí es piedra chiquita. No dice ahí litos, por si acaso, ¿no? Que también tendría que ser una palabra para designar una piedra chiquita. Aquí te dice que es la Cefas. ¿Qué significa Cefas? Para el mismo apóstol San Pablo, Pedro es la Cefas. Ahorita dice, yo soy de Apolo, en primera a los Corintios, capítulo 1, versículo dice, o yo soy de Cefas. Le llama al apóstol San Pedro, al mismo Simón Barjona, le está llamando Cefas. ¿Qué significa Cefas? En hebreo, en arameo, en hebreo, ¿qué significa Cefas? Significa piedra, significa roca, piedra o roca o piedra rocosa. Eso es lo que significa Cefas. Así que aquí se está refiriendo estrictamente al mismo San Pedro. Mateo 16, 18 solamente se refiere a Pedro cuando le dice, y sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Y posteriormente, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 22, también dice el mismo Pablo, otra vez, Pablo, Apolo, Cefas. Otra vez lo vuelve a llamar Cefas, para que se sepulte cualquier introducción de Petros, Petro, Petroni, la piedra chiquita, piedra la más diminuta, la migaja de una piedra. No, aquí significa roca o piedra, el mismo nombre del mismo apóstol San Pedro. Podemos ver en Gálatas capítulo 2, versículo 9, te dice, Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha encomendado. Ahí está claramente, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas capítulo 2, versículo 9, el mismo versículo que él ha citado con respecto pues a la reprensión a Pedro y todo aquello, ¿no? Vamos a ver que aquí le llama otra vez Cefas. Tiempo después, dice en Gálatas capítulo 2, versículo 11, tiempo después cuando Cefas vino a Antioquia, su mismo versículo ahorita le está dando a entender de que Pedro es la Cefas, que Pedro es la roca y que Pedro es la piedra. Te dice, tiempo después cuando Cefas vino a Antioquia, le enfrenté en circunstancias en que su conducta era reprensible. Ahí está. Cefas, le llama roca. Tiempo después, roca vino a Antioquia. Si nosotros lo traducimos, dice así, vino a Antioquia. Tiempo después vino piedra a Antioquia. Traducido. Te dice también Gálatas capítulo 2, versículo 14, el mismo capítulo que él mismo ha citado, te dice otra vez el mismo San Pablo, te dice, cuando advertí que no andaban derechos según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos, otra vez, le dije a Cefas delante de todos. Y voy a leértelo todo para también sacar este argumento que tú también dijiste que es totalmente falaz, que fue reprendido por un apóstol, o mejor dicho, por un siervo de menor rango que él, de menor jerarquía, llamémosle así, dándote la corrección correspondiente. No se llama menor nivel, no se llama más humilde, no, se llama jerarquía. Eso es lo que tú estás queriendo buscar, esa palabra es jerarquía. Es de menor jerarquía y te dice, cuando advertí que no andaban derechos según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos, si tú que has nacido judío te has pasado del modo de vivir de los judíos a de los otros pueblos, ¿por qué ahora impones a esos pueblos el modo de vivir de los judíos? Aquí mismo le está llamando otra vez Cefas, que significa piedra o roca o piedra rocosa. Eso es lo que significa pues el mismo nombre de nuestro apóstol San Pedro, del mismo Papa primero. Entonces, ya vemos que la roca, la piedra de la cual se está refiriendo el mismo Señor Jesucristo, porque dice esta, no dice yo, entonces es el mismo apóstol San Pedro. Con referente pues a las mismas llaves, y yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará todo en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Nos vamos a apurar rápidamente. Le está dando las llaves del reino de los cielos. Hizo una comparación totalmente burda, totalmente crasa, totalmente... se podría decir en una
lejanía, no totalmente lejana a lo que son las llaves del reino de los cielos. Nos citó Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, que dice, el que vive estuve muerto, dice, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de su reino, o sea, del reino de la muerte. También tiene las llaves este que vive y ahora reina. ¿Quién es el mismo Señor Jesucristo? Y aquí dijo, ¿ves? Las llaves la tiene el mismo Señor Jesucristo. Recordemos algo que es muy importante para todos aquellos que tal vez se dejan engañar por este argumento. Te dice claramente, pues en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 19, recordemos esta frase que es muy importante y vamos a resaltar esto que también él tiene que resaltar, no son las llaves de la muerte. Aquí no te está diciendo, Pedro, yo te estoy dando las llaves de la muerte, te estoy dando las llaves del reino de la muerte. No, aquí son otras llaves distintas. ¿Cuáles son las llaves? Las llaves del reino de los cielos. No te le está dando las llaves del reino de la muerte. Totalmente distinto. Y esto es por comparar, por querer hacer una comparación totalmente que no tiene absolutamente nada que ver y queriendo distraer la mente de aquellos que obviamente no se prestan pues a atender muy bien estos mismos argumentos que sostiene pues el mismo contrincante del día de hoy. En Primera de Crónicas también, capítulo 9, versículo 27, te dice, pasarán la noche alrededor de la casa de Dios, pues les incumbra, dice, su vigilancia, y tenían las llaves para abrirlas todas las mañanas. En Jueces capítulo 3, versículo 25, le dice, esperaron largo rato, pero no se abrían las puertas de la galería alta. Por fin tomaron las llaves y abriendo, su señor yacía en tierra muerto. Nosotros podemos ver que aquí en las llaves, solamente las llaves del reino de los cielos, otra vez del reino de los cielos, no del reino de la muerte, sino del reino de los cielos, ha sido confiado solamente al mismo apóstol San Pedro, sino que me busque otro versículo que diga, ustedes tienen las llaves del reino de los cielos, o tú, Juan, tienes las llaves del reino de los cielos, o tú, Pablo, tienes las llaves del reino de los cielos. No existe ese versículo. No existe. El dueño de estas llaves, que era el mismo Señor Jesucristo, le confía al mismo apóstol San Pedro, porque el mismo Señor Jesucristo iba a ascender a los mismos cielos y tenía que dejar a un pastor supremo, un pastor que guíe esta misma comunidad, un pastor que sea pues de vital importancia incluso para sus mismos apóstoles, que iba a confirmar su fe, así como te lo dice también Lucas capítulo 22, versículo 32, y tú cuando hayas vuelto, Pedro, Simón Barjona, yo he rogado por ti, y tú cuando hayas vuelto, confirma la fe de tus hermanos, o confirma a tus hermanos, sostén a tus hermanos, que no desfallezcan, que se mantengan firmes. Tú eres el que tiene esa misión de confirmar a tus hermanos. Entonces, Pedro tenía una labor más todavía, a pesar de que era apóstol como todos los demás, él era designado como el mayor para poder pues agarrarlos a todos los apóstoles y decir que tu fe no desfallezca, sigue firme en esto, porque también el carácter de Pedro era así, firme como una piedra, como una roca, por eso le llama pues roca. Todos los nombres del mismo Señor Jesucristo o del mismo Dios, cuando cambian los nombres tiene un propósito, así como Abraham, así como también el mismo Pedro te dice pues que el propósito de Pedro es porque es una roca, es una base para la misma iglesia, así como te lo dice también Efesios capítulo 2 versículo 20, cuando habíamos leído que las bases son los mismos apóstoles, la primera base es el mismo apóstol San Pedro, así como también te lo dice en el Evangelio de San Juan, cuando te llama pues, y estos son los nombres de los 12 apóstoles, primero te dice, primero, entre todas esas columnas, 12 columnas, ¿quién está primero? Te dice explícitamente, primero Pedro, primero Pedro, no hay otro. Y te lo dice explícitamente, literalmente, como tú quieras verlo, ¿no? Narrativamente, o sea, es un hecho real. Ok, muchas gracias. Vamos a irnos ahora sí a refutar este argumento de la reprensión de Pablo y vamos a ver que se le olvida un poquito de historia, por eso es muy importante leer un poco la historia y ver cuándo ha sucedido esto y cuándo sucede los hechos de los apóstoles en el primer concilio. Y cuando dice, pues yo soy elegido por Dios, también nos pedía ese mismo versículo, nuestro mismo alfinger, contrincante, ¿no? Del día de hoy. Y te lo voy a leer explícitamente donde dice, yo he sido elegido por Dios entre todos ustedes, entre todos, para llevar la buena nueva. ¿A quiénes? A los mismos paganos. La reprensión de Pablo era antes
antes. Gálatas capítulo 2, versículo 11, versículo 14, era antes, era un hecho anterior a este concilio de Jerusalén. Este concilio de Jerusalén ha sido un hecho posterior. Y en este concilio donde estaba Pedro, donde estaba Pedro, donde estaban los presbíteros, los líderes de la iglesia, donde estaba el mismo San Pablo, donde estaba Bernabé, te dice exactamente el mismo San Pedro, en medio de todos ellos, dice, después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y les dijo, hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes, otra vez, en medio de ustedes, ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. Entre todos ellos, Dios había escogido a Pedro para que por su boca los paganos escucharan y abrazaran el evangelio y abrazaran también esta misma fe. El evangelio había sido predicado en los primeros días por el mismo apóstol San Pedro. La reprensión de Pablo no tiene ahorita nada que ver porque estos son ya, como se dice, una carta en limpio, donde estaba reunido Pedro, donde estaba reunido Pablo, etcétera, ¿no? ¿Ya es tiempo? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ha terminado. Bueno, terminaste con 8 segundos. Eran 10 segundos más, pero no sé, o sea, si te doy los 2 segundos era lo mismo, ¿no? 15 minutos. Dame 2 segundos, dame 2 segundos. Bueno, adelante, 2 segundos. Pácata. Tiempo. Adelante. Bueno, bueno, ahí están los 2 segundos, que creo que eran muy importantes. Entonces, vamos con los 5 minutos de refutación, de contrarrefutación. El hermano Luis Alfinger, si puede prender su micrófono. Entonces, Listo, mi hermano, tienes 5 minutos a partir de ahora. Adelante. Bueno, vamos para atrás de adelante. Hechos capítulo 15, el versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo, pensé que decía Pedro, no, Jacobo. ¿Sabe por qué nombra Pedro? Porque viene hablando del capítulo 11, ese es el contexto del libro de los Hechos. Pero según la historia, quien estaba como el que mandaba era Jacobo. Y Pedro se fue para Babilonia, no es simbólico, es literal. Los comentaristas históricos dicen que había una pequeña gente, un pueblito allá en Babilonia, que eran de judíos de la diáspora. Entonces, ¿qué tenemos? Ok, listo, derribado esto, de que Pedro, pensé que era, vas a tener que cambiarle el nombre, pensé que era quién era la verdadera iglesia. No, aquí se cambió todo, aquí es la sucesión de Pedro. Pero bueno, no lo vayas a cambiar, fue broma. Entonces tenemos que no tocó mi parte, él nada más tocó la parte de la iglesia invisible, le hizo muñeco de paja con los gnósticos. A eso voy. No tocó mis 4 puntos, o sea, la idea era esa en estos 20 minutos, porque la idea era esa, que tocara mi argumentación, no la contraargumentación que yo le hice a él. ¿Por qué los gnósticos? Bueno, los gnósticos eran unos paganos, sectarios, que discutían que ellos podían hacer lo que les diera la gana, o sea, vivir en pecado, porque lo único que se salvaba era lo espiritual. Nada, absolutamente nada que ver, eso se le llama muñeco de paja, falacia de muñeco de paja, con lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque aquí tengo la argumentación, no la puedo enseñar porque no prendo la cámara, aquí tengo la argumentación que yo hice. Hice que la iglesia invisible, eso fue mi primer punto, y la iglesia externa. Lo dije y quedó grabado. Y está ahí. Ese fue mi primer punto. No, lo demás es que universal, y entonces ahora nos volvimos todos católicos romanos. La palabra simplemente fue utilizada porque se abrió el evangelio a todo el mundo, etcétera, Cosmo y todo eso, hasta Marte llegó. Bueno, es por eso que se utiliza la palabra universal, simplemente por eso, no porque tenga que ver con que ahora eres católico, pero es que la palabra católico es del latín, universal, es todo. Y, ok, muy interesante, va a tener que buscarme, Mateo, pero esas no sé, esas manuscritos que son en hebreo, porque no lo hay. Lo único que lo tienen son supuestamente los nazarenos allá en Puerto Rico, supuestamente. Los nazarenos tienen ese Mateo en hebreo. No, es en griego. También tenemos en griego, él repitió varias veces, Cefa, lógico, estaba hablando del sujeto. ¿Quién era el sujeto? Pedro. Es lógico. Esas son las partes en arameo que pertenecen a lo que quedó escrito en griego, en Gálatas y en 1 Corintios. Eso simplemente está hablando de Pedro. Cuando está hablando de Pedro fue el sobrenombre que le puso el Señor Jesucristo. Pero ya yo no expliqué
que Pedro y Piedrita y Roquita, no, te confundiste de debate. Primero, y te confundiste de persona, porque yo lo expliqué morfológicamente en griego. Eso fue lo que yo hice, exactamente. Yo no me puse de que la roquita, que la piedrecita, nada de eso. Yo expliqué exactamente en ese versículo lo que era Pedro, no el significado, sino la morfología. Eso fue lo que yo hice con el pronombre tauti. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos también eso. ¿Qué otra cosa por aquí? No sé dónde tiene ese evangelio de Mateo en hebreo. Vamos a pedirse los falsos mesiánicos, por si acaso. Universal, 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 claro. O sea, cuando él dice, él me empuja a que yo diga, sí, somos católicos romanos. Mira, simplemente es esto. Cuando yo digo también que es invisible, ya yo lo expliqué en mi contraargumentación, me estaba haciendo repetir lo mismo, porque es del Espíritu Santo, porque él fue el que quedó. O sea, bajo la Trinidad, quien gobierna la iglesia hoy en día es la dispensación del pacto de gracia, es el Espíritu Santo, a partir del libro de los Hechos, es quien gobierna la iglesia, y por eso se le llama así, pero también está la iglesia externa, que somos nosotros. O sea, nada que ver con los agnósticos. Bueno, se desvió y se fue para la predestinación, que no sé, él dice que es agnosticismo, no sé dónde están esos escritos filosóficos que los agnósticos hablaban de este tipo de temas. No sé, de verdad, o sea, los agnósticos entonces, porque él lo dijo textualmente de esta manera, ok, que yo digo que la predestinación no hay que hacer nada, ya no hay que cambiar nada. Bueno, no sé, eso no es predestinación, eso no existe en ningún diccionario. Prorizo en griego, predeterminado, eso es lo que significa. Creo que lo debatí hace 15 días con Moncadita. Entonces, Efesios capítulo 1, por si acaso, verso 5, habiéndonos predestinado, yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos conforme a Jesucristo, por medio de Jesucristo, perdón, conforme al beneplácito de su voluntad. Eso no es agnosticismo, eso está en la palabra de Dios, aparece 6 veces esta palabra en la Biblia, si no me equivoco. El arameo de Cefas, por si acaso, porque tal vez él va a decir que Mateo es arameo. Ok, pero es que yo no estoy hablando del significado. Tiempo, tan rápido. Sí, dale, tranquilo, está bien. Sí, son 5 Dale, mi hermano. No, está bien, muchas Dale, gracias, tranquilo. mi hermano. Amén, muchas gracias, mi hermanito, por su tiempo de contrarrefutación. Entonces, Boris, tienes tu tiempo también tú. Si puedes prender tu micrófono, por favor. Entonces, Claro que Boris, sí. tienes 5 minutitos a partir de ahora. Adelante. Ok, muchas gracias. Pues bueno, vamos a anexar lo que es el primado de Pedro con la sucesión apostólica para demostrar cuál es la verdadera iglesia. Ya había yo presentado estos dos mismos argumentos desde el mismo principio y he dicho que iba a presentar esto. Él mismo se oponía a estos mismos preceptos y justamente teníamos que darle la contestación a esto. Ahora sí, vamos a irnos, y una corrección, no es en arameo, Cefas. Corrección para nuestro amigo Alfinger, que se ha jactado todo este tiempo de hablar de Cefas y Cefas. En arameo no es Cefas, en arameo es Kefas, pacatazo. ¿Y dónde encontramos en Kefas? Te dice, y se lo presentó a Jesús, dice, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas. Esto está en el versículo 42 del mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 1:42 de San Juan. Kefas, arameo, señores. Bueno, vamos a irnos ahora sí a ver lo que es la sucesión apostólica, lo que es el primado de Pedro, y conjuntamente por qué nosotros decimos que la iglesia del Señor Jesucristo tiene que estar todos los días con el mismo Señor Jesucristo. Ya te lo había leído en la misma exposición, cosa que no tocó tampoco nuestro rival, no tocó mi exposición porque básicamente le dije un argumento muy fuerte. El argumento más fuerte que él puede encontrar está en la boca del mismo Señor Jesucristo. Y te dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. El mismo Señor Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin de la historia. ¿Cuál es la iglesia católica? Perdón, ¿cuál es la iglesia que puede demostrar que el Evangelio está todos los días con esa iglesia? Solamente es la iglesia católica. Te dice hasta el fin de la historia. ¿Cuál es la iglesia que puede demostrar históricamente que ha estado con el mismo Señor Jesucristo proclamando las verdades del Evangelio del Señor Jesucristo todos los días hasta nuestros días y posteriormente también hasta el fin de la historia? Es solamente la iglesia católica. Ahora sí vamos a irnos a anexar el mismo Pedro, vamos a irnos a Pedro,
a la misma epístola de Pedro, y también vamos a responder eso del Espíritu Santo, que solamente el Espíritu Santo es el que guía, que no sé qué cosas estaba hablando, ¿no? Por eso es que digo que es invisible la iglesia y todo aquello. En el capítulo 5, versículo 1 de la misma primera epístola de San Pedro, te dice: ahora me dirijo a los ancianos, dado que yo también soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y espero ser partícipe de la gloria que debe manifestarse. Apacienten, ahí está, el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cuídenlo no de mala gana, sino con gusto y a la manera de Dios. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Y así, escucha muy bien esta parte: cuando aparezca el jefe de los pastores, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. Ok, cuando aparezca el apóstol, mejor dicho, el señor de los pastores, cuando aparezca el pastor de los pastores, aquí te está dando a conocer cuándo va a aparecer, pues, el Señor Jesucristo. Es en la segunda venida, ¿no ve? Es en el último tiempo, en el juicio final. Ahí va a aparecer el mismo Señor Jesucristo ya como el verdadero pastor para regir a las naciones y todo eso. Cuando aparezca eso, cuando todo sea juzgado, ellos van a recibir una corona que no se marchita. Hasta ese entonces, ¿qué tienen que hacer? Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar, cuídenlo no de mala gana. ¿Y a quién les está diciendo apacienten el rebaño de Dios? Vamos a irnos ahora sí a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20-28. Vamos a irnos con ese mismo pasaje. 20-28 te dice exactamente esto. Escucha muy bien con atención. Y esto también con el Espíritu Santo. Miren cómo el Espíritu Santo confía a personas, sí, a personas visibles, a personas que están en esta tierra, a personas de la jerarquía de la iglesia. Dice: cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo, así como te decía el mismo apóstol San Pedro, ¿verdad? Ustedes están para apacientar el rebaño de Cristo. Cuídenlo donde mala gana, te decía el apóstol San Pedro, ¿no? Aquí también el Espíritu Santo te va a decir quiénes son esos que van a cuidar el rebaño. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo, ahí está, en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. ¿Quiénes son los que cuidan el rebaño de Cristo? Son los obispos. ¿Cuál es la iglesia que tiene solamente obispos? Es la iglesia católica, no hay otra. Y te dice, o sea, supervisores, pastoren, ahí está, para que no quede dudas, pastoren la iglesia del Señor que él adquirió con su propia sangre. Y ahí, eso se llama sucesión apostólica. El mismo San Pedro deja a estos mismos obispos cronológicamente hablando, porque les está diciendo en el tiempo, así cuando aparezca el pastor supremo, les está hablando en el tiempo, todos los días, con esta misma su iglesia, pastoreados por estos mismos obispos. Y te está diciendo en Mateo capítulo 28-20, perdón: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Adelante. Tiempo. Bueno, muchas gracias. Hemos terminado con los 2 tiempos de contrarrefutación. Hemos terminado. Bueno, más que nada concluido el debate, ¿no? Ya ha terminado este debate. Espero lo hayan disfrutado. Si alguien no lo escuchó desde el principio, puede volver a escuchar y tomar atención a todos los puntos, anotar o no hacer sus anotaciones para llegar a una mejor comprensión de los argumentos, refutaciones, observaciones, silogismos que se presentaron a cabo en este debate, ¿no? Entonces, darle gracias a las personas que se unieron a esta transmisión: Alfredo Chávez, bendiciones; al hermano Álvaro Hernández, que siempre está apoyando este canal, bendiciones; a los apologistas católicos que podrán ver esto, a los sacerdotes católicos que lo podrán ver, a los obispos evangélicos, pastores evangélicos, evangelistas, testigos de Jehová, ateos, cualquier persona que le interese ver este tipo de debates, bendiciones para ellos, porque sé que gente lo va a ver. Bendiciones para los laicos, tanto católicos como evangélicos, bautistas, pentecostales, etcétera. Y bueno, también bendición obviamente para los debatientes, ¿no? A los cuales les vamos a dar tiempo para que se puedan despedir de la Grey y puedan despedirse más que nada, ¿no? Decir sus palabras de apoyo a la gente, ¿no? Sus palabras de bendición. No se puede hablar de lo que sucedió en el debate, de que yo refuté, de que esto está prohibido en este momento, ¿no? Para que sea algo más neutral. Entonces solamente hay que referirse a despedirse, nada más. No hay que argumentar ni nada sobre lo que sucedió en el debate. Entonces mi hermano Luis Alfinger tiene 2 minutitos o 3 minutos para que se pueda despedir. Adelante, hermano. Ok, mi hermano. Una bendición estar otra vez en tu canal, mi hermano. Espero que el canal siga creciendo. Gracias por moderar, mi hermano. Gracias por moderar en tus ocupaciones. Gracias por el tiempo que nos estás dando a nosotros para este debate.
1 hora 30 minutos, 34 minutos. Bueno, yo también creo que fue un debate, un buen debate bajo el tema que se está manejando. Le doy las gracias también a Boris porque desde hace como 3 semanas estaban tratando de tener el debate. Desde hace sí, como 3 semanas y no se había podido. Y hoy es sábado y gracias al Señor por todo. Y bueno, que haya otra oportunidad con un tema diferente, no con el mismo tema, porque ya los mismos temas siempre son los mismos y no. Y bueno, muchas gracias a los hermanos que puedan estar viendo este debate en este momento y aquellos que lo van a ver próximamente. Que sea todo para la gloria de Dios, como dijo mi hermano David, que se anote, que se vea toda la argumentación, no nada más al final. Y bueno, le damos la gloria a Dios y bendiciones, hermano. Amén, muchas gracias, mi hermano Luis Alfinger, de verdad, muchas gracias. No, y gracias a usted por elegir este canal y no es para mí no es ninguna molestia moderar, siempre es un gusto, siempre y cuando yo tenga el tiempo, porque yo sé que ustedes tomaron el tiempo para prepararse, ¿no? De preparación, no sé cuánto tiempo, pero tienen que haberse tomado un tiempo y eso demuestra dedicación. Entonces, si yo veo que un hermano y está tomándose el tiempo para prepararse, yo, ¿por qué no voy a tomar el tiempo para poder apoyarlo y moderar un debate, ¿no? Entonces, ahora también le damos el tiempo al amigo Boris para que se pueda despedir. No sé si puede prender el micrófono, por favor, Boris. Entonces, Claro. el tiempo es tuyo, Boris. Adelante. Ok, muchas gracias. Gracias a David, gracias también a Luis, que se han dado cita a este debate. Ha sido muy interesante el poder compartir con todos ustedes. Saludos también a todos los que han escuchado este debate. Sean pocos o sean muchos, la gente que está viendo, pues se ha ido totalmente, yo pienso, conforme, ¿no? Con lo poco también que se ha expuesto. Pero pues bueno, muchas gracias a todos los que han escuchado, a todos los que han estado presentes y también a todos los que van a escuchar este mismo debate y los que van a tener pues en cuenta todos los argumentos que se han sostenido. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Basílica Menor de San Francisco de Asís. Les estoy hablando desde La Paz, Bolivia, y para mí, como siempre les digo, es un placer, es un honor el poder compartir mis debates, el poder compartir la palabra del Señor, el poder compartir la doctrina de Cristo, pero sobre todas las cosas, ¿no? Siempre en nombre de Dios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Boris Glenn Soto, apologista católico, muchas gracias por tu tiempo y gracias a todos los que se tomaron el tiempo de compartir en esta transmisión, de escuchar, de comentar, de dar like y también a los que simplemente estuvieron de paso, ¿no? Que ojalá lo puedan ver más adelante con más tiempo, con más precisión y también bendición a los que lo van a ver en un futuro. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Bendiciones.